Hola mis queridos amigos, mis queridos hermanos, hola a todas las personas que están aquí detrás de esta cámara. Vamos a entrar a meditar por unos instantes acerca del pasaje de Éxodo 16 del 14 al 29. No lo vamos a leer porque es muy extenso, ¿cierto? Pero vamos a leer solamente uno de los versículos allí. Yo dije Éxodo 16, Éxodo 15 del 11 al 13. ¿Quién como tú entre los dioses? Magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios. Condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste, lo llevaste con tu poder a tu santa morada. ¿Qué pasaje, cierto? ¿Qué pasaje este? ¿Sí? El autor de este libro, que se aduce sea Moisés, eh, dándole gracias al Señor por todas las cosas que había hecho para su pueblo, que estaba esclavo en Egipto. Los redime, los lleva hasta la tierra de Palestina, la tierra prometida, la tierra que fluía leche y miel. Salían de una esclavitud a una libertad, ¿cierto? Dijo Moisés, al fin y al cabo, él fue el instrumento de Dios para hacerlo. Condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste. Ahora, vamos a hacer un alto aquí. ¿A cuál pueblo se refiere? Moisés se refiere al pueblo hebreo, por supuesto, pero de Egipto no sale el pueblo hebreo solamente. Ahí sale toda una masa de personas, ¿sí? Que la mayor parte seguramente era el pueblo hebreo, claro que sí. Pero también salieron delincuentes, egipcios, también salieron personas de otras naciones, ¿cierto? Que habían llegado hasta Egipto porque Egipto era el ombligo del mundo en ese momento, era el único pueblo donde había comida, había trabajo, había que hacer. ¿Sí? Pero solamente el pueblo hebreo no, salió junto con las otras personas. La pregunta que uno se hacía aquí en este momento es, ¿y cómo así? ¿Y por qué todo eso? Porque sencillamente, mientras estaban ahí en Egipto, los hebreos, a los que se les había hecho tanta advertencia, no se contaminen con ellos, no hagan las cosas que ellos hacen porque ellos son paganos, son idólatras, haciendo un poco de cosas que no estaban dentro de la voluntad de Dios. Pero el pueblo de Dios muy pronto se olvidó de que era de una procedencia divina, que, ¿sí? Que amaban, que respetaban al Señor. Se fueron contaminando, pasaron 430 años, ¿cierto? Desde que el pueblo llegó a Egipto y al momento de salir. Y en esos 430 años, mire, fueron 4 siglos larguitos. Y ellos se fueron contaminando a medida que fue pasando el tiempo, fueron perdiendo, ¿sí? La perspectiva de ser hijos de Dios. ¿Sí? Entonces, esto era lo que angustiaba aquí. ¿Sí? Y el Señor no se podía quedar con los brazos quietos, entonces designó a Moisés, que había nacido precisamente en esa región, ¿sí? Y lo designó para que liberara a su pueblo de allá. Ok, entonces, dentro de toda esa gente que salió de Egipto, venía gente pagana, venía gente delincuente, venían esclavos, venían de todo, venía de todo allí. Y además de idólatras. Y muchos del pueblo hebreo llegaron a contaminarse a tal forma que llegaron a ser idólatras. Y eso lo veremos en otro estudio, ¿cierto? De cómo ellos hicieron cosas nefastas para el Señor. Dios había recomendado no contaminarse con las otras naciones, con las demás personas en yugo desigual, ¿sí? Pero ellos sí lo hicieron. Habían perdido, repito, la perspectiva como hijos de Dios. Ahora, mire, cuando Moisés llega, enviado por Dios para liberarlos de esa esclavitud, el pueblo hebreo estaba tan enajenado del concepto de Dios que no le creyeron. ¿Sí? Dios necesitaba que ellos redescubrieran quién era el Dios que requería de adoración, el Dios que requería de adoración y que les había prometido tantas cosas en un futuro maravilloso. ¿Sí? A ellos se les había olvidado todo eso. Una señal clara para las demás naciones que lo observaban era la relación especial entre Dios y los hebreos. Ahora, no todos estaban contaminados. Definitivamente había gente que estaba, ¿sí? Perseverando en las cosas de Dios. Por supuesto que sí. Siempre hay un remanente fiel.
Siempre lo ha habido. Moisés habiendo nacido allá, habiendo sido criado con los egipcios, Moisés, él no redescubrió, él descubrió la perspectiva de Dios estando allá. Y por eso él abandonó todo, ¿sí? Para volverse al camino del Señor. ¿Sí? Entonces, dentro de esa relación especial entre Dios y los hebreos, y que causaba admiración en todas esas demás personas, ¿sí? El Señor se manifestó. Y mire, durante la travesía por el desierto, ¿sí? El Señor les proveyó, les provisionó. No había comida, no había agua en el desierto. Había una serie de limitaciones, pues el Señor se las suplió a todas. ¿Sí? Y ninguno de ellos se pudo acostar en un momento determinado, ¿sí? Con hambre. Ninguno de ellos. ¿Sí? Y entonces el día viernes les decía, tomen de ese maná y tomen ración doble, porque el día sábado no podían hacerlo. Entonces durante la noche ese maná no se iba a descomponer. ¿Sí? Si fuera a demorarse 2, 3 días, por supuesto que ya no servía. ¿Sí? Pero entonces todas esas cosas dieron señales a las demás personas de que había un Dios para el pueblo hebreo. ¿Sí? Y de eso era que se trataba, de que hubiera una distinción, que el pueblo de Dios se distinguiera dentro del área que estaba ocupando. ¿Sí? Entonces los hebreos se maravillaban de Dios, que no era solamente su libertador, sino que también les estaba provisionando. ¿Sí? Y esto duró todo el tiempo durante la travesía por el desierto. ¿Sí? Entonces, la provisión del maná fue un hecho milagroso, como todas las cosas del Señor. Y esto hizo que los hebreos tuvieran presente siempre que la presencia de Dios estaba con ellos. ¿Sí? La observación del día sábado y el carácter proveedor del Dios vivo. ¿Sí? Esto era lo que se pretendía, ¿sí? Que comprendieran el carácter del Creador y construir una relación Dios-hombre basada en esas promesas que Él les había hecho. Preguntémonos, ¿cuánto necesitamos nosotros de tener presente ese carácter divino? ¿Qué hay que hacer para que nosotros no nos dejemos arrastrar por el tiempo y que ese tiempo que va pasando le va echando tierrita a las cosas que nosotros aprendemos del Señor? Necesitamos tener presente ese carácter divino. ¿Sí? Necesitamos tener presente ese carácter divino. Ustedes se acuerdan que hace días vimos la distinción entre la educación por conducta y la educación por carácter, ¿cierto? Que en los hogares debe haber, ¿sí? Una educación por conducta es aquella que le está diciendo permanentemente al hijo que lo tenía chequeado, que lo está mirando, hasta le puso una cámara de video para que el niño se portara bien. Por conducta. Yo me porto bien, como niño me porto bien porque me están observando. Pero el día que no me están observando, el día que no hubo energía, entonces la camarita no está funcionando, la cámara de video, ¿sí? Ni mi papá ni mi mamá están tampoco, entonces yo puedo hacer lo que quiera, lo que me venga en gana porque estoy aquí, ¿cierto? Eso es educación por conducta, eso no sirve para nada. Lo que hace es empeorar las cosas. Dios requiere es que la educación a nuestros hijos sea por carácter. Entonces, nosotros necesitamos tener presente el carácter de Dios. ¿Y cuál es el carácter de Dios? Lo encontramos en una lista de resultados que nosotros tenemos que dar en Gálatas 5:22. Lo vimos hace unos días, ¿cierto? Que nosotros estemos reflejando a los demás amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Son 9, apenas, no, sino 9 factores que nosotros tenemos que reflejar en todas las personas. Gálatas 5:22, aprendámonoslo de memoria porque necesitamos nosotros dar esos frutos, ¿sí? Mostrarnos a los demás con eso. Y eso hace, ¿sí? Que el primer amor, usted recuerde que cuando se convirtió al Señor, todo era tan lindo. Ay, el Señor, qué lindo, qué chévere, qué rico. Me siento tan tranquilo, me siento en paz. Ya no me duelen, ya no me pesan aquellas cosas que yo solamente sabía, los demás no sabían, pero que a mí me atormentaban, porque qué vergüenza con el Señor que Él me vio hacer esas cosas o decir esas cosas. ¿Sí? Entonces ya no tengo eso, ya tengo paz, tengo tranquilidad. Mi paz te dejo, mi paz te doy. Ya tengo eso. Pero a medida que fue pasando el tiempo,
Entonces también fuimos perdiendo la perspectiva de Dios. Se fue erosionando nuestras conductas, ¿sí? Y entonces ya estamos, es como viviendo una relación diferente, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de que estábamos en el primer amor, ¿sí? Del que habla Apocalipsis 2, del 2 al 4, acuérdense, ¿sí? Todo era, ¿sí? Prioritario el Señor, ¿cierto? Todo se lo consultábamos a Dios, le respetábamos a Dios, no faltábamos a un solo culto, estudiábamos la Biblia a diario. Toda la acción y pensamientos era por el temor de ofender a Dios, ¿cierto? El temor de ofender a Dios. Entonces lo hacíamos todo bien chévere, compartíamos el mensaje de salvación a Raimundo y a todo el mundo, ¿cierto? A los compañeros de clase, del colegio, de la universidad, del trabajo, de los vecinos, de la familia, ¿cierto? Hoy en día no, ya nos cuidamos porque no, qué pena que me van a decir evangélico, que me van a decir que se me corrió la teja. Entonces ya nos limitamos, todas esas cosas, ¿sí? Nos dejamos llevar, nos dejamos erosionar nuestra mente, ¿sí? Ya eh, casi que estábamos haciendo las mismas cosas que hacían los demás, ¿cierto? Entonces, eh, estamos como en la misma posición del pueblo hebreo en Egipto, ¿sí? Era cuando el pueblo hebreo sale de Egipto, era solamente una masa. Dijimos que eran no solamente los hebreos, sino que salieron también delincuentes, esclavos, ¿sí? Trabajadores que estaban en prisión por haber cometido algún delito, ¿cierto? Eran de varias naciones, de muchas naciones, entre ellos estaba el pueblo hebreo, ¿sí? No se distinguían los unos de los otros. Muchas veces nosotros no distinguimos, hacemos las mismas cosas que hacen los demás compañeros, ¿sí? No nos distinguíamos los unos de los otros, ¿sí? Y llegamos a hacer las mismas cosas. El pueblo israelí no se distinguía de los demás pueblos que estaban allá. Pero gloria al Señor, porque a través de estos mensajes usted recapacita, hermano, hermana. Ahí donde está usted, en el barrio, usted, ¿cierto? No importa la edad que tenga, ¿sí? Pero gloria al Señor, porque con estos mensajes nosotros reflexionamos, ¿cierto? ¿Sí? Porque como hijos de Dios, ¿sí? Vamos a tener a Dios en primer lugar, un testimonio diferente. Nosotros vamos a hacer un alto. Vamos, mire, ya se aproxima un nuevo año, ¿sí? Entonces necesitamos que un nuevo comenzar, ¿cierto? Un nuevo comienzo, ¿sí? Vamos a adorar a Dios. Vas a tener un pensamiento diferente, ya en referencia a Él. Y todos tus compañeros de estudio o de trabajo te van a respetar. Vamos otra vez a redescubrir al Dios vivo, al Dios que te acompaña en cada momento, ¿cierto? Gloria al Señor. Dios les bendiga en este día.